Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase del día. No sé si tienen alguna duda, comentario, alguna pregunta o algo de respecto a la anterior clase antes de que comencemos. Buenas noches, ingeniera. Por mi parte, ninguna. Perfecto. Quería comentarles que el horario de la materia de hidrología en los días lunes lo hemos recorrido. Las clases van a ser a las 6:30 hasta las 9 de la noche. Esto solamente, para el día lunes, ¿no? Simplemente lo hemos recorrido. Una hora después vamos a comenzar a las 6:30 y vamos a terminar a las 9. No sé si alguno tiene un problema o algún inconveniente en este horario. Creo que ninguna, ingeniero. Perfecto, todo tranquilo, ¿no? Solamente hemos recorrido una hora en la materia. Bueno. Disculpa, ingeniera, ¿solo por ese lunes? No, en general, durante todo el semestre. Ah, está bien, ingeniero, gracias. Igual lo voy a modificar en el Teams, no se preocupen. Pero ya a partir de ese lunes las clases vamos a comenzar a las 6:30. Perfecto, entonces hoy vamos a empezar con el tema 2, que tiene que ver con el agua atmosférica, ¿no? Enseguida voy a compartirles mi pantalla. Perfecto. Bueno, ¿está todo claro? ¿Todos ven la pantalla? ¿Está todo correcto? Por favor, antes de empezar. Sí, ingeniera. Sí, ingeniera, se puede ver. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces en este tema, la anterior semana, casi digo, fue ayer. Ayer empezamos con el tema 1, ¿no? Hablamos un poco de los fundamentos de la hidrología, hablamos del ciclo hidrológico, ustedes ya saben de qué manera, de manera general, cómo se mueve el agua, cuál es el ciclo, cuáles son sus componentes, y realmente vamos a ver todos esos componentes del ciclo hidrológico durante el semestre, ¿no? En los diferentes temas están un poco separados, y primeramente vamos a ver lo que es la precipitación, que es el dato básico, se puede decir, de hidrología, y lo que tenemos que tener nosotros muy claro para poder seguir adelante, ¿no? Es la base de la hidrología, los datos de precipitación. Entonces vamos a verlo de manera más profunda a este parámetro, ¿no? De los diversos procesos meteorológicos que ocurren en la atmósfera, hablando del ciclo hidrológico, los más importantes para la hidrología son los de precipitación y evaporación. ¿Por qué? Porque la precipitación es el aporte, es la entrada, como ya habíamos visto, al sistema, y la evaporación y evapotranspiración, propiamente dicha, es la salida del sistema, ¿no? En mayor cantidad. Entonces, la mayor parte del agua que se precipita sobre la superficie terrestre proviene de la humedad que se evapora de los océanos y que es transportada por la circulación atmosférica a lo largo de grandes distancias. Las dos fuerzas básicas para la circulación atmosférica resultan de la rotación de la Tierra y resultan de la transferencia de energía calórica entre lo que es el ecuador y los polos. ¿Qué es el vapor de agua? Vamos a ver un concepto, solo lo vamos a tratar como concepto. El agua atmosférica existe principalmente como un gas o como un vapor, pero breve y localmente puede convertirse en líquido, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como lluvia, pero también el agua atmosférica puede convertirse en sólido.
es decir, nieve, granizo. El transporte del vapor en el aire a través del sistema hidrológico, a través del, obviamente, en el ciclo hidrológico, se puede describir utilizando el teorema de transporte de Reynolds, que seguramente lo han visto en hidráulica, donde la propiedad extensiva B es la masa de vapor de agua y beta es la masa de vapor de agua por unidad de masa húmedo, que se conoce como humedad específica. Eso solamente como concepto porque no vamos a tratar el vapor de agua, no vamos a cuantificar esto, no vamos a cuantificar realmente lo que es la precipitación. Entonces, ¿qué es la precipitación? ¿No? Desde el punto de vista de la ingeniería hidrológica, la precipitación es la fuente primaria de agua en la superficie terrestre y sus mediciones forman el punto de partida de la mayor parte de los estudios concernientes a lo que es el uso y el control del agua. ¿Cuál es la definición? Hay varias definiciones, ¿no?, de la precipitación, pero es el nombre genérico que se le da a las aguas meteóricas que provienen de la humedad atmosférica, ¿no? Ya hemos hablado del vapor de agua, de la humedad, y obviamente que cae sobre la superficie de la Tierra. La lluvia es la entrada primordial de lo que es el sistema hidrológico y es el factor principal que controla la hidrología en una región. El estudio es de vital importancia para la parte de hidrología, para los hidrólogos en este caso, y aquí una vez que llega al suelo, es el elemento básico del hidrológico, ¿no? Entonces aquí tienen un par de conceptos claros, ¿no? La lluvia es el factor que controla la hidrología de una región. Dependiendo de la cantidad de lluvia, yo puedo decir si una región es húmeda, si es seca, si tiene abundante agua, etcétera, ¿no? Si va a sufrir, por ejemplo, sequías, inundaciones, es realmente el factor que controla la hidrología de una región y es el elemento básico de la hidrología una vez que llega al suelo, ¿no? La precipitación, porque vamos a ver más adelante que las gotas puede que se evaporen antes de llegar a la superficie. ¿Cuáles son los tipos de precipitación que existen? Vamos a hablar. Se pueden clasificar de acuerdo a dos aspectos. Se puede clasificar la precipitación de acuerdo a la forma en la que caen y también se pueden clasificar por su origen. Vamos a ver cada una de estas. Pero primero vamos a preguntar, ¿alguien sabe a qué me refiero cuando digo por la forma en que caen? ¿De qué forma ustedes pueden ver caer o se imaginan que cae la precipitación? ¿Qué forma? ¿A qué les suena esa palabra? Quizás podría ser en forma de agua o granizo. Mira. Exacto, puede ser de manera líquida o de manera sólida, ¿no? Que es lluvia, llovizna, granizo, muy bien. Y por su origen, ¿a qué les suena? Tipos de precipitación por su origen. Por su origen se refiere a la manera en cómo se ha llegado a conformar la lluvia, ¿no? Es decir, si es de frente frío, si es una lluvia orográfica, etc., que lo vamos a ver más adelante. Empezamos entonces por la forma en la que caen, como decía su compañera, que existen diferentes formas de precipitación. Las más importantes son la precipitación líquida, es decir, la lluvia, ¿no? Es la precipitación atmosférica de gotas de agua en estado líquido. Para que sea lluvia, las gotas deben tener, tienen que tener un diámetro igual o mayor a 5 milímetros, ¿no? Y deben caer con una velocidad superior a los 2 metros por segundo, que esa es la condición para que sea considerada lluvia. Y tenemos también la llovizna,
En este caso también se lo conoce como garúa, como niebla o llovizna también, que consiste en diminutas gotitas de agua líquida cuyo diámetro fluctúa entre los 0.1 y los 0.1 y 0.5 milímetros, ¿no? Entonces ahí tenemos la diferencia entre lluvia y llovizna. Ahí vemos la llovizna, ¿no? Que debido a su pequeño tamaño, tienen obviamente un asentamiento lento y en ocasiones ustedes puede parecer que flotaran en el aire, ¿no? Se le asocia generalmente con la poca visibilidad y con la neblina. Entonces, ahí vemos una forma de precipitación líquida que es la llovizna. ¿Qué más? Otra precipitación líquida es el aguacero. O un chaparrón, que es una precipitación de extraordinaria intensidad que comienza y acaba bruscamente y tiene una duración relativamente corta, ¿no? Estos aguaceros, chaparrones o chubascos son la consecuencia de la inestabilidad que puede existir en la atmósfera y suelen producirse en días muy soleados, en días calurosos, y se deben a la formación de nubes, pero de desarrollo vertical, como que pueden ver en la imagen. Luego tenemos otra clasificación, por la forma en la que cae, precipitación líquida, y vamos a la precipitación sólida, ¿no? Aquí tenemos a la nieve. Nieve es una precipitación atmosférica que está formada por agrupaciones cristalinas de hielo en estrellas hexagonales, ramificadas y con frecuencia mezcladas con lo que son cristales simples. ¿Cuándo se produce la nieve? Cuando, por ser la temperatura del aire superior a menos 10 grados centígrados, se sueldan los cristales con una película de agua líquida que los envuelve. Entonces, tenemos este tipo de imagen, ¿no? Esa precipitación en forma de cristales de hielo estrellados o ramificados procede de las mismas nubes que la lluvia, y obviamente si la temperatura no ha descendido mucho, los cristales se sueldan entre sí, ¿no? Formando lo que son los copos, como nosotros lo conocemos ordinariamente. Y estos se van depositando sobre el suelo en una capa esponjosa y de espesor creciente. Para que nieve, hace falta que el lugar tenga un ambiente muy húmedo, tenga una atmósfera inestable, y obviamente hay sitios en los que hace muchísimo frío y sin embargo no nieva, ¿no? ¿Esto por qué? Porque es necesario la humedad, ¿no? Es un aire seco, entonces no va a nevar, es una condición. Otro tipo de precipitación sólida es la escarcha. ¿Qué es la escarcha? Son cristales diminutos de hielo en forma de escamas o en forma de agujas que se forman por una condensación del vapor de agua existente en el aire, que pasa directamente al estado sólido sobre las superficies muy enfriadas por la noche. Su origen puede ser también el congelamiento de aguas súper enfriada que previamente se ha depositado sobre la superficie y en una forma de lluvia o llovizna. La escarcha se forma porque el agua pasa directamente del estado gaseoso al estado sólido, ¿no? Ese es el motivo por el cual estos diminutos cristales están muy bien constituidos. La presencia de nubes, sobre todo de capas bajas, impide su formación, ¿no? La escarcha se deposita sobre superficies que están descubiertas, o seguramente lo han visto cuando van de viaje por carretera, ¿no? Esa escarcha está especialmente en la madrugada, ¿no? Sobre las superficies descubiertas, se puede observar al amanecer, también se lo puede observar después de noches muy despejadas, calmadas o con poco viento. La escarcha es muy propia o frecuente en los lugares bajos y llanos que en las cumbres o en las laderas de las montañas. La escarcha recubre lo que es la hierba o cualquier otro cuerpo
de los que más se enfrían, obviamente, durante la noche, ¿no? Él les da un color blanquecino, bastante intenso, que en ocasiones se puede comparar con una nevada muy ligera, ¿no? Pero no debe haber confusión, para que se produzca escarcha, el cielo tiene que estar totalmente despejado, ¿no? A diferencia de la nieve. Entonces ahí tenemos una imagen de la escarcha, ¿no? Que se forma sobre la superficie, en este caso de plantas, que están muy enfriadas, ¿no? Que se enfrían mucho, especialmente durante las noches, y tienen esa forma de agujas principalmente. Y tenemos otro tipo de precipitación sólida, que en este caso es el granizo, que todos conocemos, ¿no? Que es una precipitación de granos de hielo translúcidos que se producen por nubes convectivas. Estos granos pueden ser de forma esférica, pueden ser cónicos, pueden ser irregulares, y su diámetro puede variar entre los 5 y los 125 milímetros, inclusive más, ¿no? Algunas veces ha habido unas granizadas increíbles, especialmente, bueno, yo lo he vivido en la ciudad del sur, unas cosas muy locas, ¿no? Ahora, el granizo suele ser esférico, y si alguna vez lo cortamos, vamos a ver que está constituido por un núcleo de hielo que está envuelto en capas concéntricas, como si fuera una cebolla, ¿no? Y su formación, obviamente, del granizo requiere de muchísimo tiempo dentro de una nube para que luego caiga en esta forma. Entonces, ahí vemos una imagen, ¿no? Esos son pequeños granizos. Entonces, el granizo necesita una temperatura mínima de, de menos 15 grados centígrados para formarse. Por eso se forma en la parte alta de las nubes de tormenta. En esta parte de las nubes, la temperatura es muy inferior, puede rondar inclusive los menos 50 grados centígrados. Ahora, ¿cómo se forma el granizo? Bueno, en la parte más baja de las nubes de tormenta, obviamente van a haber gotitas de agua líquida, pero en su parte más alta, arriba, hay temperaturas muy, muy bajas, ¿no? O sea, todos sabemos que a mayor altura hay menos temperatura. Y por eso las gotitas de agua están congeladas en pequeños cristales, eso en la parte superior, ¿no? Entonces, los cristales de hielo de la parte alta de la nube crecen con las gotas de agua de la parte más baja de la nube, que arrastran las corrientes de aire ascendentes en el interior de esta, ¿no? De la nube. Entonces las gotitas de la parte baja al ascender se enfrían y obviamente se congelan y se unen a las ya existentes que ya tienen forma de cristal, ¿no? Haciendo que esos cristales de agua cada vez sean más y más pesados y más grandes, y cuando son suficientemente pesados caen a la superficie de la Tierra en forma de granizo. Entonces, esa es la manera en la cual se conforman o se forman lo que son los granizos en las nubes. La segunda clasificación de la precipitación, que les decía por su origen, ¿no? Por su origen, es decir, la manera en cómo se forma la lluvia, pueden ser convectivas, pueden ser orográficas y pueden ser frontales, tanto de frente frío o de frente caliente. Vamos a ver el detalle de cada una de ellas. Las lluvias convectivas son lluvias que se forman por el ascenso del aire caliente, que todos sabemos que el aire caliente es más liviano que el aire frío, ¿no? Entonces, debido al sobrecalentamiento de las masas de aire próximas al suelo. ¿Cuáles son las características de este tipo de lluvias? Bueno, son lluvias puntuales, intensas y de corta duración, siendo por lo general torrenciales y son típicas de zonas tropicales o de periodos calurosos. ¿Alguien me da un ejemplo de en qué parte de Bolivia yo puedo encontrar este tipo de lluvias? Estamos hablando de las lluvias convectivas. Son lluvias torrenciales, son puntuales, intensas y de corta duración. ¿Alguien tiene una idea? En la zona oriental, Santa Cruz, Beni. O sea, por ejemplo, en Santa Cruz son así las lluvias, son intensas y de corta duración, así
como que dura media hora y se cae todo el cielo. Sí, algo así. A veces sí. Sí. A veces sí. A veces llueve Alguien 5 tiene- minutos y adelante, parece la adelante. calle inundada. Creo que esas lluvias son más por el Chaco. Más por el Chaco. ¿Por qué son? A ver, alguna ciudad, tal vez cuando han estado O de visita. quizás en Beni, que son zonas que más se inundan. Las Beni. zonas que más se inundan. Bueno, la inundación tiene que ver mucho también con obviamente el sistema, bueno, la pendiente, ¿no? Por ejemplo, si no hay pendiente, si es plano, obviamente un lugar se va a inundar, ¿no? Si no cuenta con suficiente alcantarillado fluvial. Pero, por ejemplo, aquí yo les digo que este tipo de lluvias son puntuales, intensas y de corta duración. Hablo de una lluvia de media hora donde puede llover 50, 60, 100, 200 milímetros. O sea, realmente se puede caer el cielo. Y les doy una pista más. Este tipo de lluvia, bueno, se forma de esa manera, ¿no? Tiene esas características. O sea, ven el cielo y viene junto con rayos, con truenos, parece que se va a acabar el mundo, como si fuera una película de terror. Ese es el tipo de lluvia convectiva. ¿Alguna vez vieron en alguna ciudad que visitaron? ¿Dónde creen que puede haber ese tipo de lluvias? Porque aquí en Santa Cruz no hay ese tipo de lluvias, o sí tienen truenos y relámpagos. Acá en Santa Cruz casi no tiene, ¿no? Ese tipo de lluvias no tienen esas características. ¿De qué ciudades son características? Ese tipo de lluvias es característica de, por ejemplo, zonas montañosas, por ejemplo, de la ciudad de Sucre o de la ciudad también de La Paz. Si alguna vez han estado por ahí, las lluvias que experimentamos en Sucre, yo vivo, toda mi vida, bueno, soy de Sucre, vivo en Sucre. Las lluvias que experimentamos en mi ciudad son de 10, 20 minutos, media hora, una hora máximo y se cae obviamente el cielo, como se dice vulgarmente. Tenemos truenos, relámpagos, rayos, tenemos cortes de energía por horas, o sea, realmente son lluvias muy, muy intensas, pero tienen muy corta duración, es decir, de aquí a una hora ya puedo salir a la calle y no pasa nada, ¿no? Es como si no hubiera llovido. Entonces, ese es un tipo de lluvia convectiva. ¿Qué otro tipo de lluvia también tenemos? Tenemos lo que son lluvias orográficas, que se generan cuando una masa de aire choca con lo que es una barrera montañosa, ¿no? Y es obligada a ascender, siguiendo obviamente los accidentes naturales del terreno, es decir, la barrera montañosa. Y esto que hace enfriar la masa de aire. ¿Cuáles son sus características? Son lluvias típicas de zona de cordillera y de los valles, y estas lluvias pueden ser o de corta o de larga duración. Vamos a ver la manera en cómo se forman las lluvias orográficas. Son también propias de zonas de montañas. Y ahí vemos cómo, de qué manera se forma, ¿no? Obviamente la barrera de aire choca contra una cadena montañosa y bueno, obviamente al ascender enfría, ¿no? Las masas de aire se enfrían y bueno, una vez que tenemos un enfriamiento y tenemos vapor de condensación, se produce lo que es la precipitación y obviamente al otro lado vamos a tener un aire seco, ¿no? En la parte de
el Barlovento. Tenemos esa parte, ¿no? Aire caliente y húmedo, que es el que sube, y tenemos el aire seco, bueno, aire caliente y seco, que es el que baja, ¿no? Después de la barrera montañosa, y aquí se da lo que es la precipitación. Y tenemos lo que son las lluvias frontales también, o lluvias ciclónicas. O sea, las lluvias frontales son originadas por levantamientos del aire, levantamiento del aire que converge de una zona de baja presión o un ciclón, ¿no? Es decir, en el frente frío, el aire cálido es desplazado violentamente hacia arriba por el aire frío, dando lugar a una nubosidad de gran desarrollo vertical acompañada de chubascos, ¿no? Y en el frente cálido, porque hay lluvias frontales o ciclónicas de frente frío y de frente cálido. En el frente cálido, el aire caliente asciende con relativa suavidad, dando lugar a una nubosidad un poco más uniforme que en el frente frío, y por lo tanto causa lo que son lluvias y lloviznas más continuas y prolongadas, como las que se da, por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Cruz. Aquí, por ejemplo, la precipitación puede durar inclusive días, ¿no? Y es una llovizna, como se dice comúnmente, no se cae el cielo, en otras palabras, tiene una duración un poco más larga, ¿no? ¿Cuáles son las características de este tipo de lluvias? Son frecuentes de zonas templadas y también de zonas tropicales, de costeras. Son propias de lugares de baja presión. Suelen ser lluvias de muy larga duración y cubren grandes extensiones de terreno, y bueno, pueden ser de este frente, ¿no? Frío o cálido. Entonces, ahí vemos una imagen de lo que es una lluvia frontal, ¿no? Estas lluvias pueden durar días, pueden durar horas, y es como si fuera una llovizna constante. Y bueno, de esta manera se produce, ¿no? Tanto de frente frío como de frente cálido. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo, ya hemos visto los tipos de precipitación, la clasificación por su origen y la clasificación por la forma en la que caen. Vamos a hablar ahora de cómo se forma la precipitación, ¿no? Para que se produzca lo que es la precipitación, nosotros tenemos que cumplir, o bueno, se tiene que cumplir las siguientes condiciones. Primero, debe haber el enfriamiento de una masa por debajo del punto de condensación. Segunda condición, este enfriamiento debe continuar hasta que la temperatura del aire sea inferior a la temperatura de condensación o la temperatura del punto de rocío. La tercera condición, y la más importante, bueno, la necesaria para que se produzca la precipitación, es la existencia de núcleos de condensación o congelamiento. Si no existen núcleos de condensación, no importa cuántas condiciones se cumplan, no va a haber precipitación. Entonces, la existencia de núcleos de condensación o congelamiento, sobre los cuales se forman las gotas de agua o de cristales de hielo, es un proceso que se conoce como nucleación, que tiene que ver la mezcla de polvos, productos de combustión, óxidos de nitrógeno, partículas de sal, impurezas. ¿Qué son los núcleos de condensación? O sea, son aerosoles de muy diversos tipos. Los mejores son las partículas de sal procedentes del océano, y obviamente los productos de la combustión, es decir, de volcanes o actividad industrial. ¿Cómo comienza? Inicia cuando parte del agua que se encuentra en la superficie del océano, en un lago, estamos hablando de la agua superficial, ¿no? O de un río, se evapora y asciende. Entonces, al ascender, toda esta masa de aire con su contenido de vapor de agua, obviamente tenemos vapor de agua, ¿no? Se está evaporando. Se encuentra con lo que son presiones mucho más bajas,
y por lo tanto se expande. Estamos hablando de gases, ¿no? Aumentando su volumen. Esta expansión da lugar a que se produzca un enfriamiento hasta que se alcanza lo que se conoce como el nivel de condensación. En este punto el vapor de agua se condensa en forma de gotitas, o sea, ya estamos alcanzando la temperatura de condensación, o si la temperatura es más baja, se producen inclusive cristalitos de hielo, ¿no? Sin embargo, la formación de estas gotitas únicamente bajo esta condición es muy difícil y en muchas ocasiones se necesita la ayuda de otras pequeñas partículas, ¿no? ¿Cómo se llaman estas partículas? Se llaman núcleos de condensación nubosa, que son los que favorecen a la condensación. Y obviamente estos núcleos pueden ser muy pequeños. Gracias a estas pequeñas partículas y que en ocasiones las gotas más grandes se van uniendo a otras más pequeñas según chocan entre sí, las gotitas van creciendo dentro de lo que es la nube. Obviamente durante su crecimiento permanecen suspendidas en el aire, esto por la suma de dos acciones contrarias, ¿no? Un peso que empuja a las gotitas hacia el suelo por la acción de la gravedad y la de las corrientes ascendentes existentes dentro de la nube. Cuando las gotas ya se hacen demasiado grandes, su peso es mayor que el asociado a las corrientes ascendentes y entonces en este punto las gotas o los cristales van a caer desde la nube, ¿no? No obstante, hay algunas de estas gotas que puede que no lleguen al suelo porque se van a evaporar antes y otra vez van a empezar a buscar la temperatura de condensación, ¿no? Para volverse gotitas nuevamente. Entonces, la existencia de estos núcleos de condensación es el requisito para que se produzca lo que es la precipitación. Entonces, el crecimiento de estas gotas de lluvia, como les decía, o los cristales de hielo, hace que esas gotas que ya están dentro de la nube tengan peso suficiente para caer, ¿no? Sino, como les decía, se evaporan y desaparecen en la nube. Entonces, este es el procedimiento de la formación de la precipitación. Son esas condiciones que tiene que cumplir. Principalmente debe existir lo que son los núcleos de condensación. Por eso está en rojo, para que les quede claro. Entonces, ya sabemos la formación de la precipitación, ya sabemos cómo se forma, qué parámetros influyen en la formación de la precipitación, de qué es la clasificación de la precipitación, y ahora vamos a hablar de estaciones meteorológicas. Quiero escucharlos. ¿Alguien tiene algún concepto? ¿Alguien sabe qué es una estación meteorológica? Creo como un termómetro, ingeniera. Un termómetro. Adelante. Bueno, un termómetro es parte de una estación meteorológica, está perfecto, es un elemento. ¿Qué otros elementos existen o creen que hay en una estación meteorológica? Que alguna vez han escuchado. Un termómetro está perfecto, mide la temperatura del aire en una estación meteorológica a 2 metros, que es lo que dice la Organización Mundial de Meteorología. ¿De qué manera podemos medir, por ejemplo, la precipitación? Me imagino que eso también se mide en una estación meteorológica. ¿Alguna vez escucharon? ¿Vieron? Ingeniera, creo que, bueno, por lo que dice usted,
Sirve básicamente para medir todo lo que tenga que ver con el clima, ¿no? O sea, la atmósfera, la humedad, la temperatura. Exacto, perfecto, exacto. Está muy correcta. ¿Alguien más tiene algo que comentar sobre las estaciones meteorológicas? Ahí les muestro una imagen, ¿no? Para que más o menos también tengan una idea. Me dicen si esto es una estación meteorológica. Sería como una tipo de instalación de maquinarias o una maquinaria que mide las variables del clima o las variables meteorológicas. Perfecto, ¿alguien más? Están perfectos todos sus conceptos. Están perfectos todos los conceptos que me han dado. Y esto es un ejemplo, ¿no? Esta es una estación meteorológica muy de bajo costo, ¿no? Que me dice si se mueve es viento, si no se mueve es calma, si no, bueno, si está mojado significa que llovió, está cumpliendo la función de una estación meteorológica. Si está seco significa que está soleado. Si no hay coco significa que hubo un huracán, ¿no? Entonces, es una estación meteorológica de bajo costo. ¿Qué son las estaciones meteorológicas? Bueno, es un lugar, vamos a decirlo así, donde están instalados varios sensores o varios aparatos para medir las diferentes variables climatológicas, ¿no? ¿Qué variables podemos medir? Bueno, principalmente, bueno, vamos a empezar con la temperatura, ¿no? Lo que nos da, por ejemplo, cuando ustedes entran a la página del CENAMI, pueden encontrar ahí los datos en tiempo real de la temperatura en diferentes estaciones meteorológicas, es decir, en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, hay una estación meteorológica en Viru, generalmente todos los aeropuertos de Bolivia lo tienen, son unas estaciones obviamente de última generación, porque necesitan saber la velocidad del viento, principalmente, y la velocidad del viento es un parámetro meteorológico. Entonces, esas estaciones, que es un conjunto de instrumentos para medir diferentes variables, pueden ser para medir lo que es la temperatura, un termómetro. Yo voy a necesitar, por ejemplo, temperatura diaria, puedo necesitar temperatura horaria, temperatura cada 5 minutos, cada media hora, etcétera, ¿no? En la parte de hidrología no necesitamos temperatura horaria, por ejemplo, cada 5 minutos, porque la temperatura no varía tanto, ¿no? De aquí a 5 minutos la temperatura va a ser casi la misma, de aquí a 1 hora va a ser casi la misma, entonces necesito unos datos de temperatura a grandes rasgos. ¿Qué otro aparato puede tener una estación meteorológica? Por ejemplo, para medir la precipitación, ¿no? Para medir la precipitación, que vamos a ver más adelante, la estación puede tener un pluviómetro, que es un aparato para medir la cantidad de lluvia caída en un día, ¿no? Es decir, de 12 a 12 yo voy y veo mi pluviómetro, que es, ustedes lo pueden hacer inclusive en su casa, medir cuál es la lámina, es decir, la altura de agua, ¿no? En ese día. Llovió 10 milímetros, 5 milímetros o no llovió nada, ¿no? Otro aparato para medir la precipitación es el pluviógrafo, que lo vamos a ver también un poco más adelante, que en este caso este dispositivo mide lo que es la precipitación cada 5 minutos, ¿no? Cada 5 minutos, a los 10 minutos, 15, o sea, a un intervalo de 5 minutos, que estos registros de datos realmente de precipitación a partir de pluviógrafos es lo que nos interesa muchísimo en hidrología, ¿no? Lo que nos simplificaría, me simplificaría la vida y les simplificaría la vida a ustedes en todos sus proyectos posteriores. Lamentablemente en Bolivia no tenemos este tipo de dispositivos, o lo tenemos de manera privada, o no tenemos acceso, casi no hay realmente en Bolivia.
o no tenemos un registro suficiente, o sea, de 10 años o 20 años, sino de 1 año, 2 años, y no podemos utilizarlo. Por eso que inclusive hay un tema entero donde ustedes van a tener que inventarse, se puede decir, la lluvia cada 5 minutos, que no tendrían que hacer ese procedimiento si tuviéramos este tipo de instrumentación, ¿no? Simplemente es nuestra situación. ¿Qué más podemos medir en una estación meteorológica? Que también se mide la velocidad y la dirección del viento. Vamos a ver más adelante que necesitamos la velocidad del viento a 2 metros o a 10 metros sobre la superficie, que son reglas que ya están estandarizadas por la Organización Mundial de Meteorología, ¿no? Que son los que rigen lo que son las estaciones meteorológicas. ¿Qué otras variables se miden? La radiación solar. Existen muchos aparatos para medir lo que es la radiación, bueno, empezando por un heliógrafo, es decir, medir cuántas horas de sol efectivas hay en el día. Obviamente cuando es un día nublado va a haber menos, que depende de eso, ¿no? Hay otros aparatos que miden la radiación solar neta, la radiación solar de onda larga y de onda corta, que son valores que nosotros en hidrología vamos a necesitar, por ejemplo, para calcular lo que es la evapotranspiración, ¿no? En Bolivia tampoco no tenemos estos sensores, entonces tenemos que recurrir a unos métodos bastante complicados, bastante laboriosos, más que todo, para poder calcular esos valores que en realidad nosotros tendríamos que tenerlos medidos, ¿no? Pero bueno, eso también vamos a ver más adelante, que existe una base de datos donde nosotros vamos a poder obtener estos datos que necesitamos en hidrología sin datos de estaciones meteorológicas, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué otras variables más podemos medir en una estación meteorológica? ¿O qué se mide? Depende, ¿no? Depende de los datos que yo necesite. Por ejemplo, una persona que está en agronomía o que va a hacer un riego y drenaje, quiere una estación meteorológica que pueda medir lo que es la humedad del suelo, ¿no? A los 5 centímetros, 10 centímetros de profundidad, 30 centímetros, la presión de vapor, por ejemplo, también a los 2 metros, y etcétera. Entonces, hay muchísimas variables que se pueden medir en una estación meteorológica. Las que nosotros tenemos en el CENAMI principalmente es de precipitación y de temperatura, que son las básicas, ¿no? Alguna que otra estación, por ejemplo la de Biobío, tiene obviamente dirección y velocidad del viento, humedad relativa, etc. Pero no todas las estaciones dentro de nuestro país cuentan con esos parámetros. De acuerdo a cómo vayamos entrando a las demás variables del ciclo hidrológico, vamos a empezar a hablar de los componentes de la estación meteorológica que pueden ser medidos, ¿no? Como estamos en la parte de precipitación, vamos a seguir con precipitación. Vamos a hablar entonces de la medida de la precipitación. ¿Cómo medimos la precipitación? ¿Qué escuchamos en las noticias? Escuchamos que va a llover, porque llovió 50 milímetros, ¿no? 10 milímetros, 100 milímetros, 200 milímetros en el día. ¿Alguien tiene una idea de cómo se mide esto? ¿O cómo es 200 milímetros? ¿O a qué se refiere? ¿Nadie? ¿Nadie nunca se puso a pensar qué significa 10 milímetros de lluvia? Como el tamaño de cada gota de lluvia o algo así. No el tamaño de cada gota de lluvia, no. Imagínense que ha llovido, por ejemplo, en Santa Cruz, les dice, Santa Cruz ha llovido 20 milímetros de lluvia.
¿A qué se refiere esos 20 milímetros? ¿Cómo cuantifican esos 20 milímetros? ¿Es 20 milímetros de altura? ¿Es 20 milímetros a lo largo? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Volumen? Sí, creo que Volumen. 1 litro equivale a 1 A ver, milímetro adelante. de agua en un área de 1 por 1. ¿De 1 por 1 qué? ¿Metros? Sí, 1 litro de lluvia equivale a 1 milímetro por el área del 1 por 1. Exacto, es una medida de volumen. Es exacto lo que dijo su compañero. Es esa la medida. Pero enseguida les voy a mostrar para que a sus demás compañeros les quede claro. Muy bien. La lluvia entonces se mide en función a lo que es la altura de la lámina de agua que cae por unidad de área. Entonces, el volumen de lo que es de agua precipitada puede ser calculada con esa relación, donde el volumen por unidad de superficie es igual al área ocupada por la lluvia, por la altura o lámina de precipitación, ¿no? Es decir, de esta ecuación yo tengo que despejar lo que es la HP, que es la altura de lámina precipitada, que me va a dar igual al volumen sobre el área, ¿no? Porque yo quiero saber, quiero determinar la precipitación, pero en volumen. Quiero saber en altura. Vamos a ver la gráfica que sigue para que les quede claro. ¿Qué significa 1 milímetro de lluvia? 1 milímetro de lluvia significa que llovió 1 litro en 1 metro cuadrado de superficie, como ven en esa imagen, ¿no? En un área de 1 metro cuadrado, si alguien me dice que llovió 1 milímetro, bueno, ya vemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Significa que llovió 1 litro para cada metro cuadrado. Para un área de 1 metro cuadrado y una precipitación de 1 milímetro, el volumen precipitado va a ser de 0.001 metros cúbicos. Eso siguiendo la fórmula anterior, ¿no? Es decir, 0,001 metro cúbico es 1 litro de agua. Es decir, 1 milímetro de agua representa 1 litro de agua por metro cuadrado. Eso es lo que significa que llovió 1 milímetro, ¿no? Dicen que llovió 50 milímetros, significa que llovió en volumen, imagínense esta figura, que llovió 50 litros por metro cuadrado, ¿no? Por unidad de superficie. Entonces, de esta manera es como se mide lo que es la precipitación y por eso es lo que ustedes en los noticieros escuchan decir, ¿no? Que llovió 50 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros, 200, etc. Tiene que ver con eso, ¿no? Lo que está midiendo es esta altura. Esa es la altura o la lámina de precipitación. Haciendo esta operación les va a salir lo mismo, ¿no? Simplemente es una manera de verlo fácilmente o de poder imaginarse la cantidad de lluvia en una superficie. Entonces, no se olviden de eso, ¿no? 1 milímetro de lluvia representa 1 litro de agua por metro cuadrado. Ahora pasamos a los instrumentos de medición. Como les decía, no vamos a hablar solamente de precipitación hoy, entonces vamos a ver con qué instrumentos nosotros podemos medir o cuantificar lo que es la precipitación. Tenemos estos dos instrumentos, como ya les venía adelantando. Tenemos los pluviómetros y tenemos los pluviógrafos. Vamos a ver los primeros, los pluviómetros. Estos son instrumentos muy básicos. Son instrumentos que proporcionan lecturas totales de lluvia, generalmente diarias, aunque pueden ser semanales, mensuales, cosa que no me sirve ese tipo de datos semanales, mensuales, me sirve diario. Entonces, son instrumentos que proporcionan lecturas totales de lluvia, es decir, cantidad de lluvia caída en un día, ¿no? Ya no me importa ahí la superficie ni nada, porque yo ya sé a cuánto equivale 1 milímetro de lluvia, ¿no? 1 litro sobre metro cuadrado. Entonces, yo quiero saber la cantidad. Un pluviómetro consiste en un recipiente cilíndrico. Obviamente un pluviómetro, como todo lo de una estación meteorológica, está normado por la Organización Mundial de Meteorología, tiene sus dimensiones exactas, ¿no? Entonces, un pluviómetro consiste en un recipiente
cilíndrico de aproximadamente 20 centímetros de diámetro y de 60 centímetros de alto. La tapa del cilindro realmente es un embudo, el cual se comunica a una pequeña probeta graduada que tiene una sección circular que es 10 veces menor que de la tapa. Y esto permite medir lo que es la altura de agua en la probeta con una aproximación de hasta décimos de milímetros, ya que cada centímetro medido en la probeta corresponde a 1 milímetro de altura de lluvia. Entonces, por eso tenemos esta probeta graduada, que es 10 veces menor que el de la tapa. Ahí vemos una imagen de un pluviómetro, ¿no? Es un pluviómetro básico. Aquí tenemos el embudo, tenemos el diámetro, que son 20 centímetros. Obviamente el área de captación cuidada por una malla para que no se ingresen elementos extraños, para que no afecte aquí la medición. Aquí tenemos el área de recepción y la escala graduada. Aquí es donde nosotros medimos lo que es la altura de precipitación, ¿no? Esto simplemente es geometría, nada más. Aquí tenemos otra malla, obviamente también, bueno, perdón, acá está la otra malla, para, si la primera malla no filtró algún objeto extraño, que tenga una malla mucho más fina, ¿no? Y aquí están, obviamente, las dimensiones normadas de un pluviómetro básico. Más adelante les voy a dar como una actividad extra que puedan realizar un pluviómetro casero, ¿no? Es muy fácil de realizar. Ahí tenemos una imagen, ¿no? Un poquito más detallada. Aquí tenemos, bueno, más detallada de el cilindro, ¿no? Que está dentro del pluviómetro con la escala para saber cuántos milímetros de lluvia hubo total en el día. Hubo 1, 2 o 5, 3, etc. Y tenemos otros tipos, bueno, ahí está el pluviómetro, que es el pluviómetro de Hellman, que es el que ven, bueno, que es este, ¿no? Ya van a, como parte de la clase sincrónica, ya les voy a dar una tarea de investigación, de que investiguen los tipos de pluviómetros que existen, tipos de pluviómetros y tipos de pluviógrafos, para que hagan algo de investigación. No se preocupen, todo lo voy a dejar en el Teams. Y tenemos otros dispositivos para medir lo que es la precipitación, aparte de los pluviómetros, que son los pluviógrafos. Estos pluviógrafos o medidores con registros son aparatos que registran la precipitación automáticamente y de forma continua en intervalos de tiempo. Esto me olvidaba decirles. En la parte de los pluviómetros, como vieron, es un embudo, básicamente un cilindro. La persona tiene que ir a esta estación, hasta la estación meteorológica, por ejemplo, bueno, a la de San José de Chiquitos, ahí hay una estación meteorológica, ¿no? Hay en puntos, en toda Bolivia hay muchísimas estaciones meteorológicas. Pero bueno, digamos que la persona, hay una estación meteorológica convencional, con un pluviómetro, entonces una persona encargada tiene que ir todos los días a la misma hora a ver, ¿no? Cuánto de lluvia cayó en el día. 5, 7, 10, 0, etcétera. Pero tiene que ir a recolectar la información porque no hay otra manera en la cual nos llegue la información a nosotros, ¿no? Una persona tiene que ir, medir, observar y anotar. Entonces, ahí, si se dan cuenta, ya tenemos un pequeño error, ¿no? Habíamos hablado en la primera clase de hidrología, de que necesitamos datos muy confiables para realizar obras con mucha seguridad, porque ustedes tienen que tener mucha seguridad para evaluar, bueno, para dar, por ejemplo, el valor del caudal. Justo estaba hablando hoy con uno de sus docentes de obras, que bueno, para su materia ustedes tienen que darle el valor de un caudal y a partir de ahí empieza la materia de él, ¿no? Y obviamente este dato de caudal ustedes lo tienen que dar con su criterio y con mucha seguridad porque es la base de una obra hidráulica. Entonces tienen que confiar mucho en sus datos. Imagínense de un pluviómetro que yo tengo que creer en datos de 20, 30 años, de que, bueno, tengo que confiar en que la persona fue a la misma hora, en que la persona fue, aunque sea en tempestades, no se inventó el dato,
y registró el dato exacto, tengo que creer que la persona estaba en las mejores condiciones, es decir, no era su cumpleaños un día antes, por ejemplo, y bebió y decía 5 milímetros y pensó que era un 8, ¿no? Y anotó 8 milímetros. Entonces, tengo que confiar en eso, tengo un poco de riesgo en esa parte de los pluviómetros porque dependo de un instrumento que es relativamente antiguo y dependo de otra persona, ¿no? De su nivel de observación y precisión, que obviamente es diferente de una persona a la otra. Entonces ahí ya tengo como que una pequeña espinita, ¿no? En ese dato. Entonces aquí tengo otro dispositivo para medir la precipitación, que son pluviógrafos. Esos pluviógrafos son aparatos que registran la precipitación automáticamente, es decir, yo no necesito que la persona vaya y esté midiendo o esté observando todos los días, ¿no? Para anotar el dato. Los pluviógrafos tienen un mecanismo que está compuesto por un tambor que gira a una velocidad constante sobre el que se coloca un papel graduado. En este recipiente existe un flotador que está unido mediante un juego de varillas a una plumilla que marca lo que son las alturas de lluvia en papel, que vamos a ver más adelante. Es como un electrocardiograma, se podría decir, que han visto en películas, ¿no? Vamos a ver un poco. El recipiente, un pluviógrafo, tiene una capacidad generalmente de 10 milímetros de lluvia solamente, ¿no? Y una vez que alcanza esa capacidad, se vacía automáticamente mediante un sifón y vuelve a empezar. ¿Cuáles son las características de un pluviógrafo? Proporciona los registros en bandas pluviográficas, que se llaman pluviogramas, y permiten obtener amplia información de la lluvia, es decir, la cantidad, la intensidad y la duración. Van a ver más adelante que si nosotros tendríamos este tipo de registros de pluviógrafos, un tema de hidrología estaría en el tacho, ¿no? No necesitaríamos complicarnos la vida creando datos de lluvia, creando una lluvia imaginaria, que es lo que nosotros vamos a hacer más adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para las obras de seguridad yo necesito saber la intensidad de la lluvia. No es lo mismo que haya llovido 400, o sea, imagínense que en Santa Cruz creo que está por los 900 o 1000 milímetros al año, que es lo que llueve, ¿no? Al total, 1000 milímetros al año. Imagínense que en Santa Cruz un día llueva la mitad, ¿no? Imagínense, la mitad de la lluvia en un año que sea en un día, ¿no? 500 milímetros en un día, o sea, es algo mayor, ¿no? Es una inundación increíble. Ese dato yo podría tener con registros diarios, ¿no? Pero imagínense que esos 500 milímetros no haya llovido en un día, sino que haya llovido en una hora. Imagínense qué tan desastroso sería eso. Y imagínense la diferencia de 500 milímetros en una hora y 500 milímetros en el día. Si yo solo tengo pluviómetros, yo solo tengo lluvia diaria. Es decir, voy a saber que ha llovido 500 milímetros, pero ¿en cuánto tiempo? En 5 minutos, en una hora, en 2 horas. Es muy diferente que haya llovido 500 milímetros en una hora que haya llovido 500 milímetros en un día, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, yo necesito, en la parte de hidrología, nosotros necesitamos lo que son pluviógrafos porque necesitamos saber la intensidad de la lluvia para las obras de seguridad, ¿no? Necesitamos saber esta diferencia. Y lamentablemente, bueno, no tenemos, ¿no? Esos pluviógrafos, ¿cuáles son otras características que tienen? Bueno, que requieren lo que es energía eléctrica. Ese es un pluviógrafo, ¿no? Y ese es un registrador de lluvia, que es una banda pluviográfica. Esos son los aparatos que seguramente han visto, bueno, posiblemente vayamos, si es que tenemos clases presenciales al aeropuerto, para que vean la estación meteorológica de Viru, donde tenemos un pluviógrafo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de pluviógrafos que existen? Hay muchos, ¿no? De cubeta basculante, de balance, de flotador, analógico, digital, etcétera, que es lo que van a hacer de tarea. Entonces lo vamos a pasar de manera rápida. Diferentes tipos de flotadores que van a investigar el funcionamiento, ¿no? Con diferentes partes. Aquí tenemos la cámara de sifonaje y el sifón, que cuando llega a los 10 milímetros se vacía automáticamente. Aquí tenemos el colector,
El sistema de relojería, pues obviamente tiene que graficar la precipitación para un día entero, ¿no? Esta banda realmente son 24 horas. Entonces gira. Vamos a verlo aquí en la gráfica. Aquí tenemos el brazo inscriptor, ¿no? Este brazo obviamente está conectado a lo que es el recipiente del pluviógrafo, de tal manera de que empieza a llover y empieza a subir el brazo, ¿no? Obviamente esto va a girar, entonces esto va a empezar a subir, va a empezar a subir, no va a llover, entonces se va a quedar ahí el brazo, va a empezar a llover, otra vez va a empezar a subir, etc., ¿no? Una vez que llegue a los 10 milímetros, el sifón, que es esta cámara de sifonaje y este sifón, lo va a vaciar y va a caer otra vez el brazo, ¿no? Y otra vez va a empezar a registrar la lluvia. Entonces, aquí está, ¿no? Lo que les decía, cuando precipita el agua captada, es acumulada en la cámara de sifonaje y el flotador que posee la cámara asciende en función del área contenida, ¿no? ¿Y cómo quedaría esto? Así, esa es una banda, eso es un pluviograma, es lo que se obtiene de un pluviógrafo. Aquí tenemos el intervalo de tiempo, ¿no? Como les decía, va girando. Entonces aquí tengo las 4 de la tarde, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Y aquí tengo la medida de la precipitación hasta los 10 milímetros. Aquí es el intervalo de tiempo en minutos. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí empezó la lluvia, ¿no? Pasó el tiempo, continuó lloviendo, empezó a caer más lluvia, entonces empezó a subir más rápido el brazo, empezó a marcar y llegó un poco antes de las 8, ¿no? A las 8, como ven, no hay lluvia. ¿Por qué? Porque el registro está constante, no es una línea, el brazo no se movió del pluviógrafo, no subió el nivel, entonces no hubo lluvia. Entonces no llovió, por ejemplo, desde las 8 hasta casi las 2, ¿no? A las 12 empezó otra vez a llover y llegó a los 10 milímetros, ya no puede registrar más de 10 milímetros, entonces el sifón vació lo que es el pluviógrafo y cayó otra vez a cero, ¿no? Cayó el brazo. Y luego volvió otra vez a subir, ¿no? Empezó a llover a la 1 de la mañana. Hubo una lluvia torrencial, para esto me sirve lo que es el pluviógrafo, ¿no? Aquí, miren, llovió 10 milímetros en el intervalo de 7 horas. En cambio, aquí llovió otros 10 milímetros en el intervalo de 1 hora. Entonces, para esto me sirve los pluviógrafos, para saber la intensidad de la lluvia, ¿no? Imagínense qué tan intenso estuvo en esta hora la lluvia. A la 1 de la mañana, otra vez, cayó el brazo del pluviógrafo y siguió lloviendo, y aquí tenemos lo que son el fin de la lluvia, ¿no? Cuando hay estos intervalos, cuando hay estas líneas rectas. Ahora, basándose en lo que les acabo de explicar, ¿quién me dice aquí, bueno, por ejemplo, para la 1 de la mañana, cuánto llovió en total? Quiero saber, desde las 6, por ejemplo, hasta la 1 de la mañana, cuál fue la cantidad de lluvia total, basados en este pluviograma. ¿Quién me dice? ¿3 milímetros, ingeniero? ¿Por qué dice que fue 3 milímetros de lluvia desde las 4 hasta la 1 de la mañana? Ah, desde las 4. Yo escuché desde las 6.
desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Hasta este puntito. ¿Cuál fue la cantidad de lluvia total que cayó en ese intervalo? 9 horas, basados en esa gráfica, ¿no? Imagínense que aquí obviamente inició la lluvia, entonces, bueno, digamos, va lloviendo, ¿no? Obviamente va subiendo. Llegó a 10 milímetros y sigue lloviendo. Sería 20, ingeniera, disculpe, 20, ¿por qué dice 20? A ver, diga. porque sube, hay un punto en el que sube y de nuevo vuelve a bajar y hasta la 1 vuelve a subir a 10, ¿no? Exacto, perfecto. ¿Alguien tiene otra opinión diferente? Está correcto, ¿no? Está en lo correcto su compañera. Son 20 milímetros que llovió hasta la 1 de la mañana. Imagínense como si fuera un balde, ¿no? Imagínense que tiene un flotador, ¿no? Entonces, empieza a subir el agua, obviamente el flotador va a empezar a subir con el agua. Imagínense que su balde solamente tiene la capacidad de contener 10 milímetros, ¿no? Estoy hablando de altura, como si fuera altura de precipitación, es decir, 10 litros por metro cuadrado. Entonces, imagínense, empieza a llover, empieza a subir, obviamente, la altura del agua en el balde, el flotador, imagínense que esto lo va marcando el flotador, ¿no? Entonces el flotador empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, sigue lloviendo, se sigue acumulando más agua, se sigue acumulando más agua, se sigue acumulando más agua, llega a los 9 milímetros y para de llover, ¿no? Para de llover, pero el flotador va a seguir ahí, ¿no? Porque el balde, bueno, el agua en el balde, por ejemplo, sigue a los 9 milímetros. Entonces sigue y sigue, sigue, sigue. A eso de las 11 de la noche, 12, otra vez empieza a llover, entonces va a subir otra vez el nivel de agua en el balde, ¿no? El flotador va a seguir subiendo. Va a llegar a los 10 milímetros y vamos a decir que una vez que llega a los 10 milímetros se vacía automáticamente su balde y obviamente el flotador cae, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Y sigue lloviendo, entonces, bueno, ya vi que cayó una vez, o sea, que ya alcanzó los 10 milímetros, entonces sigue lloviendo, entonces aquí ya está lloviendo 11 milímetros, 12 milímetros, aquí 13 milímetros, aquí ya está en 14 milímetros, en 16, y sigue lloviendo, y sigue subiendo el flotador, sigue subiendo el nivel de mi balde, y obviamente el flotador, ¿no? Y llega a este punto, y otra vez alcanza los 10 milímetros, que es el tope de mi balde, y ahí se queda, ¿no? Ahí está el flotador, llega a los 10 milímetros, ya sería 10 más 10, 20 milímetros que ha llovido en ese intervalo, y vuelve. Vuelve a caer, vuelve a vaciarse y sigue registrando, ¿no? Significa que sigue lloviendo. Entonces, eso es lo que me da un pluviógrafo, y de esa manera es como yo tengo que entender y, bueno, registrar, por ejemplo, y obtener datos de precipitación. Con los pluviógrafos yo puedo obtener datos de intensidad, que es lo que yo requiero para realizar obras de seguridad, porque, como les dije, no es lo mismo que llueva 500 milímetros en una hora que llueva 500 milímetros en un día. Nada que ver. O sea, eso es totalmente diferente. Entonces, realmente en la parte de hidrología yo necesito datos de intensidad, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con intensidad? Me refiero a que necesito saber, como llovió 500 milímetros por hora. Es intensidad, como si fuera una velocidad, ¿no? Necesito saber eso. Y, bueno, lamentablemente no tenemos esos datos, y existen metodologías que vamos a ver mucho más adelante para poder elaborar una lluvia ficticia, ¿no? A través del tiempo, para obras de seguridad.
¿Está todo claro hasta aquí, hasta la parte de pluviógrafos y el pluviograma? ¿Hay alguna duda? Continuamos entonces. Vamos a hablar de otro tipo de sensores, bueno, otro tipo de aparatos que funcionan también para determinar lo que es la precipitación, ¿no? Comúnmente tenemos lo que son, bueno, tradicionalmente lo que son pluviómetros y lo que son pluviógrafos, pero existen lo que son radares, ¿no? Es decir, estos son equipos especializados que tienen esas características, que realizan la medición a través de la emisión de energía electromagnética en bandas angostas que se propagan a través del espacio a la velocidad de la luz e interactúan con la materia a lo largo de su trayectoria. Los radares pueden determinar lo que es la posición y la cantidad de lluvia y el granizo y son muy utilizados para grandes extensiones territoriales. Tenemos una imagen, ¿no? Por ejemplo, de un radar. Eso para medir también la precipitación. No se necesita estar, bueno, gracias al avance de la tecnología, no necesitamos una estación meteorológica, un pluviómetro o un pluviógrafo para determinar lo que es la precipitación, ¿no? Existen radares y existen también, ¿qué vamos a decir? Sensores, satélites que realizan lo que es la medición de la precipitación. Antes de ingresar a las curvas características de precipitación, voy a mostrarles la otra manera en la cual nosotros podemos medir o determinar lo que es la precipitación, ¿no? Que es algo que vamos a utilizar durante el semestre. Aparte de pluviómetros, pluviógrafos y radares, tenemos lo que son los satélites, que son las imágenes satelitales. No sé si alguna vez escucharon, ¿alguien tiene algún conocimiento sobre las misiones Landsat o MODIS? De mi parte no hay. Nadie ha escuchado nunca de imágenes satelitales, de alguna misión, de los satélites por los cuales estamos rodeados. Bueno, como ven en esta imagen, vamos a hablar primero del Landsat, ¿no? Son misiones y como dice aquí, imagina la Tierra desde el año 1972. Son diferentes satélites que fueron lanzados obviamente al espacio, que están rondando el planeta Tierra. Actualmente son muchísimos, que nos dan diferente tipo de información, ¿no? Aquí tenemos diferentes misiones, estamos ahorita en una misión que es el Landsat 8, el Landsat 9 todavía no ha sido lanzado, recién va a ser lanzado. Aquí tenemos una misión Landsat que ha sido, bueno, fallida, y la misión más larga que es el Landsat 5, ¿no? Aquí tenemos las diferentes imágenes satelitales. Estos simplemente son representaciones, como dice, imaginar la Tierra desde el año 1972, o sea, es la forma de apreciar lo que es la superficie de la Tierra. ¿Qué información me trae estos satélites? Lo que nos interesa a nosotros, precipitación, imagínense, hay muchísimos satélites que nos dan datos de precipitación. Por ejemplo, yo entro a una plataforma que enseguida les voy a mostrar, que se llama Google Earth Engine, y ahí yo puedo obtener datos de precipitación. En Estados Unidos, obviamente, horaria, cada 5 minutos, como si fuera un pluviógrafo, imagínense.
Para el resto del mundo tenemos cada 3 horas, por ejemplo, ¿no? Precipitación, datos de precipitación cada 3 horas, a una resolución de 0.05 grados. Tengo datos de precipitación diaria, etcétera. Entonces, de cualquier punto, porque vamos a ver más adelante la distribución de las estaciones meteorológicas en Bolivia, que están muy apartadas, y que, por ejemplo, para hacer una obra, por ejemplo, en Virubiru tengo una estación que se encuentra al otro lado, ¿no? En la doble vía, ¿no? Entonces está súper lejos, y están mal distribuidas las estaciones meteorológicas en nuestro país. Entonces, a través de las imágenes satelitales yo pongo una coordenada y en ese punto yo tengo datos de precipitación, de temperatura, de radiación, de lo que se puedan imaginar, ¿no? Hay muchísimas bandas, muchísimos satélites, muchísimos productos que vamos a explorar junto con ustedes durante este semestre, ¿no? Entonces, ese satélite me da información, por ejemplo, desde el año 1972. Entonces, este año yo tengo ya registro de datos, por ejemplo, de precipitación, de temperatura, temperatura de la superficie, temperatura a 2 metros, etcétera. Y todo esto es a través de bandas, ¿no? Creo que la última, el Landsat 8 creo que tiene 11 bandas, de las cuales 3 son infrarrojas. Entonces, la combinación de productos, de códigos, hace que yo pueda obtener los datos que yo necesito para la materia de hidrología. Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a introducirnos un poco a esta plataforma, que es el Google Earth Engine. Ya la próxima clase vamos a ver la plataforma de el CENAM, ¿no? Que es donde vamos a obtener también datos de diferentes estaciones meteorológicas. Vamos a ver súper rápido un video de Google Earth Engine para que más o menos tengan una idea de lo que vamos a trabajar, ¿no? Ingeniera, creo que no se escucha el video, a disculpar. Ah, no se preocupen si no escuchan el video, no, solamente quería mostrarle las imágenes. No dice nada el video, no se preocupe. Ya, Gracias. Bueno, entonces vamos a salirnos de Google Earth Engine. Voy a volver a compartirles mi pantalla. Vamos a trabajar mucho con esa base de datos, ¿no? Y ahora que vamos a trabajar, por ejemplo, la siguiente clase con datos de precipitación del tsunami, se van a dar cuenta de la utilidad de esta página web, ¿no? Que realmente es una base de datos mundial, de donde yo voy a poder obtener diferentes parámetros para la parte de la hidrología, sin tener,
bueno, teniendo un poco más de seguridad, que era lo que les hablaba la primera clase. Por si acaso es gratis, ya la siguiente clase voy a enseñarles cómo registrarles y cómo empezar a navegar por esa plataforma, ¿no? Entonces, es algo que se está utilizando muchísimo en los últimos años y, bueno, ya toda la parte de ideología, por ejemplo, la función de los datos, de las series históricas, vamos a hacerlo con Google Earth Engine y vamos a verlo también de la manera tradicional, ¿no? Con los datos de la estación, las estaciones meteorológicas del CENAMI y ya al final del curso me dicen cuál es su opinión, ¿no? Con cuál van a trabajar de aquí en adelante. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya la siguiente clase vamos a continuar con el tema de precipitación. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna curiosidad. ¿Está todo claro? Por mi parte, todo claro, hija. Gracias. ¿Alguien? Ingeniera, disculpe. Adelante. No estoy seguro si escuché normal. Creo que a mitad de la clase dijo que iba a dar una tipo tarea. ¿Eso es para la siguiente clase o todavía? Exacto, voy a dar una tarea para la siguiente clase, que va a ser un pequeño trabajo de investigación. Voy a mandarles las instrucciones por la plataforma Teams, que va a ser que investiguen de los tipos de pluviómetros y pluviógrafos que existen, ¿no? Una pequeña investigación de cuáles son los tipos de esos aparatos, cuáles tipos hay, y su funcionamiento, ¿no? Un funcionamiento básico, un pequeño ensayo. Muchas gracias, ingeniera. De nada. Ingeniero, Adelante. disculpe, dijo que la tarea lo iba a mandar por Teams. Exacto. Aquí mismo en esta plataforma, no sé si alguna vez les dieron tareas, pero entran a la parte de... Adelante. Sí, pero disculpe, ¿usted sabrá quién es el que agregan los equipos en Teams? Que todavía no estoy registrado en ninguno. Casi. No está registrado. Bueno, la siguiente semana me van a dar las listas oficiales, entonces voy a poder ingresarlos, pero de todas formas ya los voy a ingresar en el transcurso de esta semana al Teams, a los que están en clases, ¿no? Por ahora. De todas formas me voy a comunicar con el responsable para que los agregue de una vez. Pero, por ejemplo, cuando le mando invitación de clase, ¿le aparece la notificación? En esta clase no me pareció, digamos. Tuve que hablar a un amigo para que me pase el link. Ok, perfecto. Entonces los voy a agregar y una vez que los agregue y suba la tarea, que va a ser en el transcurso de mañana o pasado, ya van a poder enviarme la tarea por este mismo medio. Está bien, Inge. Gracias. Inge, disculpe, Adelante. ¿qué formato va a ser la tarea? La tarea la voy a dar como un pequeño ensayo. Realmente les voy a dar una hoja en Word para que simplemente a la pregunta a la respuesta, ¿no? Existen estos tipos de pluviómetros, tal, una imagen, un pequeño resumen de su funcionamiento. Existen estos tipos de pluviógrafos, los tipos, las imágenes y sus funcionamientos. Muy básico, la verdad. No va a ser estructurado como un trabajo de investigación, ¿no? Una pequeña tarea.